noche. Abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 4, versículo número 11. Cuando lo haya encontrado, me dice un fuerte amén. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y la palabra del Señor dice de la manera siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Amén. Sola esa parte de este versículo vamos a leer, hermano. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, la semana anterior dimos inicio a nuestro estudio doctrinal que se titula Los Ministerios. Y yo le mencionaba y le decía que precisamente en este versículo que hemos leído habla con claridad de los 5 ministerios que el Señor ha dejado para la iglesia. Y yo le mencionaba que estos ministerios son hombres que Dios llama, que Dios prepara. Aún desde su niñez Él los viene llevando poco a poco, a tal grado que este hombre pueda ser dado a la iglesia con el propósito de que la iglesia pueda ser edificada. Yo le mencionaba y le decía que estos ministerios, estos 5 ministerios, son ministerios que se han cumplido en el Señor Jesucristo. Jesucristo fue un profeta, Jesucristo fue un apóstol. Y yo lo llevaba a usted allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando el Señor Jesús había llegado a la sinagoga y que le habían dado a leer el rollo y le había tocado la parte del profeta Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a llevar buenas noticias. Y conforme íbamos avanzando en esa cita bíblica, yo le decía a usted que el ministerio del Señor fue dado al pueblo, a la humanidad, y que dentro del ministerio de Cristo nosotros encontrábamos estos 5 ministerios, estos 5 aspectos que ahora Efesios está mencionando. El hecho es, amados hermanos, de que Cristo toma esta figura, Cristo ve esta postura, y lo que está haciendo Cristo es replicarla a tal grado de que cuando Él replique estos ministerios, la iglesia pueda ser bendecida. Cristo, amados hermanos, no tomó nada por sorpresa, sino que dentro del plan de Dios y dentro del plan divino del Señor, el Señor sabía que en su momento iban a ser la iglesia y que la iglesia iba a comenzar a reproducirse a tal grado que iba a haber necesidad de que hubieran apóstoles, de que hubieran profetas, que hubieran evangelistas, pastores y maestros. Ahora, si usted notó, solamente le dimos lectura a la primer parte de este versículo, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Yo quiero leerle este versículo para un mayor entendimiento, siempre Efesios 4:11, pero en la traducción Palabra de Dios para Todos. Y vea lo que dice: Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos les dio el don de ser apóstol, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación, y a otros el ser pastores y maestros. Como les repetí anteriormente, esta es la traducción Palabra de Dios para Todos. ¿Y por qué le menciono esto? Porque si usted ve acá, ya sea en NBI o ya sea en Reina Valera, se utiliza la palabra constituyó. Pero lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor está mostrando, lo que el Señor está dando acá, son regalos para la iglesia. Es un regalo que Dios le está dando a la iglesia con el propósito de que la iglesia pueda ser bendecida. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en este tiempo? Lastimosamente, la palabra apóstol
ha sido quizá malinterpretada por algunas personas, o más bien para el neopentecostalismo, porque si usted puede ver, ¿verdad?, esa palabra, tendríamos que nosotros analizarla desde un principio, desde por qué el Señor Jesús utiliza esta palabra. Y déjeme decirle que dentro de la etimología griega, esta palabra tenía un significado, y como yo se lo dije el miércoles anterior, y la palabra apóstol es del derivado, o más bien utilizando la palabra apóstolos. Ese es el significado que el Señor está utilizando acá. La palabra apóstolos es la que acá se estamos encontrando en la escritura. Y esta palabra, amada iglesia, es una palabra compuesta, donde la palabra apo significa fuera o lejos de, y la parte que le suplementa, que es óstolos, significa preparar o enviar. Al unir estas dos frases tenemos, ¿verdad?, por supuesto, la palabra apóstolos, pero el significado de esta palabra compuesta es el que es enviado de lejos. Ese es el significado, el que es enviado de lejos. Pero esta palabra apóstolos, antes de tener un significado religioso, porque nosotros le damos un sentido religioso a esta palabra, nosotros le damos esa utilidad religiosa, pero antes de tener ese sentido religioso, esta palabra tenía otros usos, como por ejemplo, tenía un uso naval. Cuando había una flota de barcos que hacía una entrega, una expedición de algún producto, entonces esta palabra era utilizada en ese tipo. También tenía un sentido diplomático. Usted sabe que alguien que está haciendo una diplomacia en un país es un embajador que está siendo enviado desde su país de origen hacia otro país para que pueda velar por el bienestar de las personas que están en ese país. Voy a ponerle un ejemplo. Nosotros acá tenemos un embajador o un cónsul de nuestros países, y esta persona vela por nuestros derechos, pero es una persona que ha sido enviada desde nuestro país para que esté acá en este país ayudándonos a hacer algún documento, ayudándonos a hacer algún trámite, y eso nos permite a nosotros poder tener esa conexión. Pero no pierde el sentido de la palabra, porque es un enviado que ha venido de lejos con un fin, con un tipo de autoridad que se le ha dado a este lugar. Por darle un ejemplo, si usted va al consulado de su país, el embajador puede llevar a cabo un matrimonio, puede llevar a cabo algún poder judicial que él tenga. ¿Por qué? Porque de la nación a la que él pertenece se le ha dado esa autoridad. Entonces, si usted ve esta palabra y luego utilizándola ya en el método hebreo, que fue la que utilizó nuestro Señor Jesús, es la palabra sheliat. Esa es la palabra que el Señor utiliza acá. La palabra sheliat es más que todo como un refrán o como un dicho. Y esta palabra sheliat suena así como que el enviado es como la persona misma. Eso es lo que el Señor quería decir cuando hablaba acerca de sheliat, que es un apóstolos. Ahora, habiéndolo yo explicado todo esto, porque a mí me interesa que usted pueda recibir esta, por decirlo así, esta explicación. Y si nosotros volvemos a Efesios 4:11, entonces lo que hemos visto es que el Señor está dando un regalo a la iglesia. Lo que el Señor está dando son regalos, y esos regalos que el Señor está dando a la iglesia, unos pueden ser apóstoles, otros pueden ser profetas, otros pueden ser evangelistas, otros son pastores y otros son maestros. Pero el hecho es de que dentro de ese enviado que el Señor está dando, existe una teoría, y esa teoría es una teoría cesacionista. ¿Y qué es lo que nos explica la teoría cesacionista? Bueno, usted se encontrará con personas que le dirán, es que el ministerio de apóstol o el ministerio de profeta ya no están en vigencia. Ellos dicen, ya cesaron, ya no están vigentes. Pero
lo que están haciendo estas iglesias o lo que están haciendo estas personas que mantienen esta postura cesacionista, es lo que ellos están haciendo es que se están como curando, se están poniendo como un antídoto, se están como poniendo quizá, por decirlo así, una vacuna que les proteja de todas las malas enseñanzas que se han dado. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted va a iglesias neopentecostalistas, usted encontrará que ellos encuentran una doctrina de la prosperidad. Y está, por ejemplo, el profeta que dice: es acá que yo puedo ver que viene una gran bendición para usted. Y entonces ahí entra el apóstol, ¿verdad? Y dice el apóstol: así es que pacte con el Señor, dele, entre más le dé al Señor, el Señor más lo va a bendecir. Y comienzan ellos, ¿verdad, amados hermanos? A una iglesia moderna, comienza un modernismo dentro de la iglesia. Oiga esto, promueven mucho las emociones dentro de los cultos, de que de repente, ¿verdad?, está el pastor, pero cuando llega el apóstol bota a las personas, que el Espíritu de Dios que está en el apóstol los bota, y las personas hasta les agarra ahí como que se están convulsionando y dicen: es el Espíritu que se está manifestando. Pero yo le digo a usted: ¿y eso dónde está en la Biblia? Porque eso no está en la Biblia como un mandato a replicar. Eso no está en la Biblia como algo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Entonces ellos nombran, oiga bien, apóstoles. Ya no hay profetas solo hombres, sino que también ya hay profetas mujeres. Ellos también dicen la pastora. Ellos comienzan a mencionar tantos aspectos, pero cosas que nosotros no vemos en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hacen entonces muchas denominaciones? Muchas denominaciones lo que hacen es protegerse, en decir: no, es que eso ya cesó, eso ya no está en vigencia, eso ya no puede continuar. Y usted lo puede ir viendo, y hay personas que dicen: nosotros no creemos en los apóstoles. Pero ¿por qué mantienen ellos, esa postura? Bueno, por lo mismo. Porque si de repente viene acá alguien y dice: nos ha visitado el apóstol tal, y el apóstol viene, ¿verdad? Y lo que hacen ellos es generar una figura de supremidad sobre el apóstol, ¿verdad? Que el apóstol es el que le van a poner la mejor silla, ¿verdad? De que si viene el apóstol, ¿verdad?, si es posible le ponen una poltrona a la par del púlpito para que esté sentado el apóstol, y para el apóstol, ¿verdad?, el mejor vaso de agua. Uy, cuidado que el apóstol se vaya a sentar en una silla de esa. Y es lo que están haciendo estas iglesias. Están promoviendo, oiga bien, el renombre de las personas. Pero volvemos a lo mismo. No nos enseña eso la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, cuando nosotros nos encontramos directamente dentro de la Escritura, nosotros tenemos que ver qué nos enseña la palabra, qué nos dice el Señor a través de ella. Porque lo que el Señor nos esté mostrando a través de ella es lo que nosotros vamos a creer y vamos a confiar. Hay personas que dicen, por ejemplo, dicen: es que los apóstoles cesaron con los 12 que llamó el Señor. Hasta ahí llegó ese ministerio y ya no continuó. ¿Y en qué se basan ellos? Bueno, se basan en lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Cuando usted va a Efesios 2, 20, vea lo que dice. Dice que tenemos que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Dice: siendo Cristo Jesús mismo, dice, la piedra angular. Entonces, cuando ellos ven esto, usted puede irse tranquilamente al libro de los Hechos, y usted recordará que allá en Hechos 1, 21 y 22 se estaba dando que necesitaban ellos, oiga bien, sustituir a Judas, porque Judas había fallecido, ¿verdad? Porque Judas era el que iba a traicionar al Señor. Pero dice Pedro: necesitamos sustituir a Judas, necesitamos sustituir a aquello que nos falta. Para el judío, amados hermanos, el número 12 era un número que tenía que permanecer por las tribus de Judá, ¿verdad? Luego el Señor llama a los 12. Entonces ellos se ven en la necesidad de poder nombrar al nuevo apóstol. Pero había unas serie de requisitos que se tenían que llenar. Por ejemplo, si usted ve el versículo 21, dice: por tanto es preciso que se una a nosotros, dice, uno de los que acompañaban al Señor todo el tiempo, o sea, desde que vivió entre nosotros. Y luego el 22 dice: hasta que Juan bautizaba en el Jordán y hasta que Jesús fue llevado al cielo, que haya sido recibido en las alturas. Dice: y es que uno de ellos, dice, al que ellos van a elegir, esta persona esté siendo testiga, oiga bien,
de la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dicen muchas personas? Dicen, bueno, dicen los apóstoles que en ese tiempo fungieron tenían tres cualidades. Número uno, que hayan visto a Jesús, que hayan tenido un contacto visual con Jesús. Número dos, que hayan sido testigos de la resurrección de Jesús. Y número tres, son los que establecen la doctrina, la enseñanza. Porque usted sabe que si usted llega al Nuevo Testamento, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos estaban viviendo el Nuevo Testamento. Ellos lo que enseñaban era la doctrina que ellos estaban guardando. Pero ¿quiénes las enseñaban? Los apóstoles. Los apóstoles del Señor. Es más, oiga esto. Ni Jesús le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, que buscaran el sustituto de Judas. O sea, ellos no lo hicieron por un mandato de Jesús. Ellos lo hicieron porque vieron la necesidad. Entonces, ¿a qué se dedicaban estos apóstoles? Que teológicamente se les conoce, oiga bien, como apóstoles, que son los que están fundando la iglesia. Son apóstoles fundacionales, se les conoce a ellos. También se les puede conocer como los apóstoles del Cordero. Son conocidos como los apóstoles del Cordero. Entonces las personas dicen, bueno, Cristo eligió los 12. Nadie de los que están acá ha visto a Jesús. Y si no ha visto a Jesús, entonces la persona no se puede constituir un apóstol. Y luego dice, no puede usted venir a decir que es apóstol, a dar una enseñanza, a traer una nueva enseñanza, porque si volvemos nuevamente allá, ¿verdad? A Efesios 2:20, la escritura dice que nosotros tenemos ya un edificio, pero ese edificio ya está fundado, ya tiene un fundamento, que ese fundamento lo pusieron los apóstoles. Entonces, llegando a este punto, amados hermanos, esto a mí me denota que este es un grupo de apóstoles. Y estos son los apóstoles que se le conoce como los apóstoles del Cordero, como los apóstoles que fueron los que fundaron la iglesia. Pero, ¿qué pasa, amados hermanos, cuando usted va a Hechos 14:14, Hechos 14:14, y vea lo que dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras. Ahora yo le pregunto a usted, ¿Bernabé era uno de los que el Señor llamó? Bernabé era uno de los que siguió a ellos desde el principio hasta el fin, desde que Jesús vivió hasta que murió y fue levantado al cielo. O sea, Bernabé no fue uno de ellos. Bernabé no fue aquellos de los que el Señor llamó, por decirle. No fue uno. Pero entonces, ¿por qué ahora el escritor no está llamando a Bernabé como un apóstol? Le voy a poner otro ejemplo. Si gusta, acompáñeme a Romanos 16, versículo 7. Vea lo que dice Romanos 16:7. Dice, saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados, vea, entre los apóstoles. Entonces, le está dando entonces acá el título a Andrónico y a Junías, como que eran apóstoles también. Ahora, yo le pregunto, ¿el Señor llamó a estos dos también como apóstoles? No los llamó. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, encontramos esto, nosotros podemos encontrar que allá en 2 de Corintios 8:23, vea lo que dice Pablo acá. En cuanto a Tito, dice, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a los otros hermanos, y vea acá cómo ya lo está traduciendo ya la NBI, dice, son enviados de las iglesias. ¿Y qué significaba la palabra apóstolos, hermanos? Un enviado. Un enviado. O sea, un enviado que llevaba una autoridad. Un enviado que llevaba un recado. Un enviado que llevaba, por ejemplo, un mensaje. Y estos son, dice, acá está hablando de esto, y estos son, dice, enviados de las iglesias. Entonces, cuando usted le mencionen esto, la escritura nos está mostrando a nosotros que hay dos grupos de apóstoles: los apóstoles del Cordero, los que fueron aquellos que fundaron la iglesia, los que vieron resucitar a Cristo, los que vieron ascender a Cristo al cielo, los que vieron cómo Jesús desarrolló su ministerio y los que él llamó.
Pero también están aquellos apóstoles que son de la iglesia, los que siempre Cristo está mandando, pero Cristo ya no los está mandando para que ellos hagan un fundamento. ¿Por qué? Porque el fundamento ya lo tenemos. O sea, ya lo tenemos. Por eso aquel que viene y dice, aquí les traigo una nueva enseñanza, ese está loco, hermano. O sea, ese que venga a decir, ¿verdad? Que ahora vamos a hacer así. O sea, no, amados hermanos, por eso nosotros tenemos que basarnos en la escritura, lo que la escritura nos está diciendo. Entonces, yo le pregunto a usted esto: ¿será que hoy en la actualidad, oiga esto, será que hoy en la actualidad Dios aún está enviando hombres a que prediquen su palabra? Claro que los hay. Claro, y el Señor los manda, oiga bien, con una autoridad. ¿Y cómo se ve esa autoridad del hombre de Dios que es enviado? Bueno, Pablo, cuando hace su defensa allá en 1 Corintios 9, Pablo está mostrando la autoridad que él tenía. Pablo está mostrando, oiga bien, el fruto de su trabajo que él tenía. Amados hermanos, no podemos decir de que Dios, oiga bien, no está dando un respaldo si no hay un fruto en la obra que se está desarrollando. Esto es lo que yo quiero que vea. Claro, ya cesaron los apóstoles, pero del Cordero. O sea, ya cesaron, eso claro, eso ya cesó. Ya nadie más se puede agregar, porque yo le pregunto a usted, ¿qué otra enseñanza, qué otra doctrina nosotros podamos agregar si ya todo está en este libro que es sagrado y que es puro y que es entero, hermano? Ya por alguien que venga y que diga, a mí el Señor me reveló este nuevo libro para ponerlo en la escritura. No, el canon bíblico ya está cerrado. Ya no hay más que agregarle. Por eso el Señor dijo, no hay que ni quitarle ni ponerle ni una jota ni una tilde. Entonces, claro, ¿verdad? El Señor estableció sus apóstoles. Y ve a Pablo cuando hace su defensa dice, y a mí dice, a mí se me apareció el Señor como un abortivo, o sea, fuera de tiempo, cuando ya el tiempo era fuera. Pero Pablo entiende eso, que él es el apóstol quizá número 13 del Cordero, pero para los gentiles, porque Pablo vio al Señor, a Pablo se le apareció el Señor, Pablo estableció la doctrina. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Y usted puede decir, hermano, entonces, ¿cómo yo puedo identificar un apóstol en la actualidad? Eso está sencillo, hermanos. Siempre hay en Efesios 4:13. Partamos del 12. Vea lo que dice el 12. El Señor ha dado estos regalos a la iglesia con un propósito. Y el propósito es que el pueblo pueda ser capacitado, que el pueblo de Dios pueda ser capacitado para la obra del servicio, y que el cuerpo de Cristo, que somos usted y yo, podamos ser edificados. Versículo número 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto. Y vea cómo lo traduce la NBI, a una humanidad perfecta. Pregunto yo, amados hermanos, ¿habrá algún perfecto acá? No lo hay. Entonces, siendo nosotros imperfectos, ¿no cree usted que Cristo tiene el deseo y la voluntad de que los suyos se perfeccionen? Entonces, Cristo sigue enviando hombres. Cristo sigue enviando hombres y le sigue enviando en forma de esa misión. O sea, un enviado es un apóstol, alguien que está llevando a cabo una obra, alguien que Cristo envió para que esa obra se levante, para que esa obra florezca, para que esa obra pueda llegar a esa humanidad perfecta. Ahora, si es un verdadero apóstol de Cristo, esa persona no se va a lavar sola. Van a hablar los resultados. No va a decir, no, hermano, mire, la verdad que yo soy un enviado del Señor, así que ya no me digan así, díganme apóstol. El que diga eso, ese está perdido. Ese está encerrado en su egocentrismo, porque el Señor lo que envía son siervos. El Señor lo que envía son hombres que van y que trabajan su obra. Y como dice Pablo allá, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 9,
Pablo está haciendo una defensa de su apostolado. Y eso es lo mejor que podemos ver. En el 9:1 Pablo dice, no soy libre, dice Pablo, no soy apóstol. O sea, Pablo está diciendo eso, no he visto yo a nuestro Señor Jesús, dice Pablo. Y vea esto, Pablo está diciendo, no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor. O sea, que si ellos, porque lo que pasaba en Corinto es que habían llevado unos falsos apóstoles y le decían, ¿verdad que Pablo no les recibe nada de dinero? Porque ustedes le dan una ofrenda a Pablo, pero Pablo no se la recibe. Le decían, no, ya ven, es que Pablo no es apóstol, les decían ellos. Por eso allá en la segunda carta Pablo, de una forma irónica o de una forma quizás sarcástica, dice, los superapóstoles, dice, refiriéndose a aquellos que hablaban en mal de Pablo. Entonces Pablo necesita hacer esta defensa, pero lo hace por el bien de la iglesia. Y cuando Pablo dice esto, dice, no son ustedes, dice, el fruto de mi trabajo. Y si ellos dijeran, no, Pablo, tú no eres apóstol, entonces lo que estaban diciendo ellos es que no eran hijos de Dios. Por eso en el versículo 2 Pablo vuelve a mencionar y dice, aunque ustedes, dice Pablo, no me reconozcan como el que Dios ha enviado, bueno, para ustedes sí lo soy, dice Pablo, porque ustedes son la garantía, el sello de mi apostolado. Entonces, lo que Pablo está mostrando acá, amados hermanos, es que la iglesia debe reconocer a esas personas con una autoridad, porque la misma obra está dando frutos. La misma obra está avanzando. Por eso, si usted lee el libro de los Hechos, dice allá que Gamaliel le dio un consejo a aquellos emperadores. Le dijo, bueno, le dijo que era referente a Pedro y a Juan. Miren, les dijo, ¿saben qué? Dijo, no les impidan hablar del Señor, dijo, porque en el tiempo de fulano, dijo, vinieron unos, se les sumaron como unos 400, unos 200, dice, al final, si era obra de hombre, va a desfallecer, dijo. Pero si la obra es de Dios, dijo, esa obra va a avanzar y va a avanzar y va a avanzar hasta que Cristo venga, iglesia. Entonces le dice Gamaliel, tengan cuidado, no vaya a ser que se encuentren peleando con Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, amados hermanos, nos queda claro entonces que Dios sigue enviando hombres en función de apóstoles. Lo que sucede es que ese hombre toma esa actitud de siervo, pero no anda recobrando, decir, díganme apóstol, yo soy apóstol, yo estoy fundando esta iglesia. Si hay hombres, hermanos, que se van quizá a la India, se van quizá a China, se van a países a donde el evangelio no ha llegado, y lo que hacen estos hombres es que van, que llegan, predican la palabra del Señor, levantan iglesias, capacitan, enseñan la doctrina. O sea, ¿yo qué doctrina le he enseñado a usted? Yo no traigo ninguna doctrina que sea mía, es la doctrina que el Señor ha dejado. Por eso volvamos a Efesios 2:20. Ya tenemos el fundamento nosotros. Imagínense si de repente usted dice, hermano, mire, fíjese que de parte del trabajo me van a mandar allá a Taiwán y tengo que estar allá un año, y usted piensa que es de parte del trabajo, pero de repente usted allá se encuentra otras personas y usted comienza a hablar de la palabra del Señor. Usted va a entender que fue el Señor quien lo mandó a ese lugar a establecer una obra. Es esa función que está haciendo usted. Por eso, como le dije, ¿verdad? La palabra Sheliat, la que hablábamos anteriormente, es que aquel está haciendo el lugar como que si el que lo envió estuviera allí. Entonces yo le pregunto, ¿está o no está Cristo en las iglesias que se siguen levantando y levantando? Claro, Cristo sigue predominando en esos lugares. Entonces, lo que nosotros no aceptamos como iglesia son aquellos que ellos se hacen llamar apóstoles, que de repente dicen, mire, soy el apóstol fulano de tal y ando acá por Italia y quería decirle que el Señor me ha revelado. Y como ya viene con el profeta, ¿verdad? Vienen como en dúo dinámico, por decirlo así, ¿verdad? El profeta dice, el Señor me ha hablado y me ha dicho que tengo que estar con ustedes en el culto del domingo. Un día dijo un pastor, ¿verdad? Un pastor de Ecuador dijo, bueno, le dijo, gracias por haberme dicho, le dijo, pero a mí también Dios me habla. Le dijo, le voy a preguntar a ver si es cierto lo que usted me está diciendo. Cuando él le dijo eso, ya no se asomaron. Dice que le dijeron, resérveme el hotel, resérveme la habitación, porque vamos a llegar. No, amados hermanos, o sea, ¿dónde miramos nosotros eso en la escritura? No lo encontramos. Y ahora, y si nos pasamos a la parte del profeta, el significado es básico. El significado básico es el portavoz. O sea, aquel que está portando la voz de alguien, o el que está hablando por otro. Lo que sucede es, hermanos, que
hay un error, y el error es que muchas personas se hacen llamar profetas, pero están dejando a un lado el contexto bíblico. Hay personas que se mueven por emociones, hay personas que dicen, el Señor me ha mostrado esto, es. No, eso no lo hacía el profeta. Si usted va a toda la escritura en el Antiguo Testamento, el profeta lo que hacía era que denunciaba las injusticias de los gobernantes. O sea, usted puede ir a ver Malaquías, eso estaba haciendo Malaquías, hablando en lugar de Dios. Si usted ve Isaías, eso estaba haciendo Isaías. Ve a Jeremías. O sea, yo le invito a que usted lea el libro de Jeremías. Jeremías fue maltratado, nadie lo creía, lo tiraron a una fosa, fue encarcelado. Pero él era la voz de Dios. Él estaba hablando. Jeremías no estaba diciendo, aquí viene y ahora va a pasar y ahora va a suceder esto y ahora va. Y fíjese cómo es el Señor, ¿verdad? Porque yo sé que usted y yo estamos llevando el plan de lectura. Fíjese lo que dice Éxodo capítulo 7 versículo 1. Vea lo que el Señor quiere decirnos acá referente a esto. Éxodo 7:1. El Señor le dice a Moisés, porque Moisés estaba debatiendo con el Señor, le dice, Señor, yo cómo voy a ir, yo soy tartamudo, Señor, esto y lo otro, y usted sabe la historia. Entonces el Señor le dijo, Moisés le dijo, tome en cuenta, le dijo el Señor esto, que te pongo, oiga esto, que te pongo por Dios ante el faraón, le dice, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué hacía Aarón entonces, hermano? Aarón llegaba y decía, he aquí que el Señor me ha dicho, estoy viendo cosas rojas, y el agua del Nilo se convirtió en sangre. No, amados hermanos. El Señor me muestra, puedo ver llanto y van a haber muchos que van a morir. Y se murieron todos los primogénitos. No, Aarón decía lo que Dios le decía a Moisés y Moisés se lo decía a Aarón y Aarón lo replicaba. Aarón era el portavoz. Pero ahora en día se ha desatado, ¿verdad?, una plaga de falsos profetas que dicen, es aquí que el Señor dice, el Señor me está mostrando, el Señor me está diciendo, aquí y allá, y para que usted no pase y entre el apóstol. Así es que pacte, venga acá. Y uno dice, ¿verdad?, aquí la fila de 100, aquí la fila de los de 200, aquí la fila. Eso es lo que hacen los falsos profetas. Pero en realidad lo que la escritura me está diciendo, oiga bien, que un profeta es el que está portando la voz del Señor. Es aquel que denuncia, es aquel que habla, es aquel, oiga bien, que le da una interpretación adecuada a la realidad y al contexto bíblico que la iglesia está viviendo. Eso es lo que hace un profeta. O sea, pero que venga alguien acá y me diga, veo, hago, pienso. Lo que tiene quizás es una emoción, pero no es algo que le está dando el Señor. Entonces, un profeta es aquel que instruye a una iglesia, es aquel que está dando una educación de cómo aplicar la palabra del Señor en el contexto que se vive, porque eso es lo que estaba haciendo. Si ponemos de ejemplo a Moisés, eso es lo que estaba haciendo Moisés. O se recuerda también cuando venía Elías y se encuentra con Acab y empiezan en un diálogo y le dice Acab a Elías, ajá, le dice, tú eres el que le está produciendo tanto daño a Israel. Y Elías le dice, no, le dice, el que le produce el daño a Israel eres tú, Acab, le dice. Y le comienza a decir todo, o sea, o también vámonos siempre al mismo Elías, cuando Elías estaba allá en el monte Carmelo, ¿verdad? Si su Dios es verdadero, le dice, hagan esto. Pero si no, le dice, si yo hago caer fuego del cielo, entonces todos ustedes van a saber que hay un único Dios. Eso hace un profeta. Eso es lo que hace el profeta. Eso es lo que el profeta, o sea, si usted quiere decir, el Señor me va a mostrar algo, claro, el Señor lo hace a través de los dones, que ya lo hablamos, ¿verdad? El Señor revela a través de los dones. Pero que venga alguien y diga, Dios le bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Soy el profeta. Y le dice hasta el nombre, hasta se ponen bien erguidos así, ¿verdad? Y con la mano, no me toque porque soy profeta. Por eso la iglesia
tiene que conocer estas enseñanzas, amados hermanos. Por eso la iglesia tiene que estar preparada. Que de repente hay un apóstol, no, mire, perdone, ¿verdad? O sea, nadie que venga y diga yo soy apóstol. De ahí ya partimos mal. Pero si alguien viene, amados hermanos, y comienza a preparar la obra, comienza a hacer y no dice nada, solo va, ese sí es un verdadero hombre que Dios ha enviado a una nación, a una ciudad, para que su obra no se edifique, sino que parta ya del fundamento que el Señor ha dejado a través de la enseñanza que tenemos en la Escritura. Entonces, esto nos enseña, amados hermanos, que nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado en lo que oímos. Y no lo que oímos acá, sino lo que oímos en las redes sociales. Porque a veces sale uno que dice profeta tal, apóstol tal. O sea, y a veces, hermanos, son aspectos antibíblicos. Lo que buscan ellos es generar vistas. Eso es lo que buscan. O sea, alguien, hermanos, por eso hay tantas personas que hacen videos, ¿verdad?, en las redes sociales. Lo único que quieren es generar una controversia, sacar, ¿verdad?, y dicen, no, es que la verdad nadie la dice. No, yo pienso que las verdades de una iglesia se tratan internamente. Por eso el Señor ha dejado todo este proceso. Cuando pasaba algo, por ejemplo, usted puede leer el libro de los Hechos, capítulo 15. Había una cuestión de que si se circuncidaban o no se circuncidaban. Entonces hubo un consejo, un concilio que llevaron a cabo qué decisión tomar y dijeron, bueno, y esto que hemos decidido, manden estas cartas a todas las iglesias que están acá. Así actúa. Pero aquel que se pone, ¿verdad?, que pone una cámara y que pone y comienza a decir, yo soy el profeta y yo soy el apóstol y aquí y allá. Eso, amados hermanos, eso es falso. Eso es falso. Que venga, que voy a hacer, eso es falso. Eso es falso. Entonces, si regresamos nuevamente allá a Efesios capítulo 4 versículo 11, claro, el Señor dio estos regalos. El Señor dio estos dones. Y si ustedes continúan en el 12, hay un propósito: que la iglesia sea capacitada, que el pueblo de Dios sea capacitado, que el pueblo, oiga bien, que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y cuando yo le digo edificado, siempre le pongo esta metáfora, y con esto termino. Que cuando usted está construyendo un lugar, usted comienza, y en mi país dicen, ya están tirando las hiladas, dicen, cuando usted está poniendo ya un ladrillo sobre otro, que eso vaya tomando forma, que está la puerta, luego que ya está la ventana, que ya se llegó, ya se están poniendo los polines, ya se pone la lámina, pone todo. O sea, a eso se refiere, que nosotros no seamos solo aquellos que tenemos una base, sino que nos vamos edificando, amados hermanos. ¿Y cómo nos edificamos? Claro, ¿verdad?, asistiendo a estas enseñanzas, leyendo la palabra del Señor, estudiando continuamente su manual de doctrina que tenemos como iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, edificándonos ¿en qué? En la oración, en la comunión. Porque después van a venir muchos otros a querernos engañar, pero como usted va a estar bien edificado, nada lo va a mover de ese fundamento que usted tiene, que es Cristo, a través de las enseñanzas que nos dejaron los apóstoles. Entonces, amados hermanos, eso es lo que verdaderamente es un apóstol y un profeta. Bueno, falta, ¿verdad?, el evangelista, el maestro y el pastor, que eso con la ayuda del Señor lo vamos a ver la próxima semana. Así es que no se vaya a quedar y venga para que aprendamos más de la palabra del Señor. Oremos, hermanos, al Señor, démosle gracias por su palabra. Digámosle